Es lo que está pasando ahora en Nueva York, porque ustedes saben que ayer Milei estuvo en este foro, se los mostramos en detalle, después vamos a compartir lo que dijo, pero después del foro, después de irse a Palm Beach, a Mar-a-Lago, a donde vive Trump, que en realidad ese country, ese barrio privado, y tener el encuentro con la CEPAC, viajó a Nueva York. Y tenemos un video que nos acaba de mandar el corresponsal de La Nación, Guillermo Idiar, sobre su llegada. A ver. Ahí estamos viendo, no tiene sonido, entiendo. Guillermo, contanos qué estamos viendo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno. Estamos viendo el video que nos mandaste. Llegó hace un ratito, hace 10 minutitos, llegó el presidente Milei acá a la sede del Council of the Americas en Nueva York. Llegó acompañado por el canciller Pablo Tiendo, por el ministro de Economía, Toto Caputo. La reunión estaba pautada para las 10, bueno, llegó un poquitito, con un poco de demora. Acá en la sede del Council en Manhattan ya estaban todos presentes los directivos de las distintas compañías que van a participar del conversatorio titulado Nuevas Oportunidades de Inversión en la Argentina. Bueno, sí. Es un poco del viaje de Milei a Nueva York, que se va a desarrollar acá, en esta reunión. Después va a volver al hotel. La reunión está pautado que dura aproximadamente 1 hora. Es una reunión, dentro de todo, chica. También están acá el embajador argentino, Alec Oxenford, que ya lo había esperado de antes, junto con el cónsul acá en Nueva York y con el otro personal de la embajada en Washington, que estuvieron a cargo de la organización. Y bueno, ahora estamos a la espera después de que termine la reunión. Como te digo, va a ser más o menos 1 hora, según nos decían. De ahí va a volver al hotel, donde va a descansar un poco antes de irse luego a la tumba del rabino, ¿no? Sí. Que es donde tiene pensado ir Milei por la tarde, que es algo que estaba fuera de la agenda oficial, pero que es algo que regularmente Milei hace cuando viene a Nueva York, cuando hace viajes a Nueva York. Ya lo he hecho en otras oportunidades, y en este marco, después del triunfo electoral, bueno, va a ser como un agradecimiento a la victoria de la Libertad Avanza en las últimas elecciones. Ya después de ahí vuelve al hotel. Está pautado que alrededor de las 5 de la tarde, hora de Nueva York, emprenda el regreso. Bueno, en realidad vuela hacia Bolivia, ¿no? Donde va a participar, la comitiva va a participar de la asunción del nuevo presidente, para después volver el sábado a Buenos Aires. Te hago una pregunta lo más sintética posible, que tiene que ver con la importancia de estas dos situaciones, más allá de la CEPAC, que sabemos que tiene que ver con su posicionamiento político e ideológico. El fórum de ayer y la reunión ante empresarios en el Council de las Américas, ¿a qué consideras que tiene más importancia en esta gira? ¿Dónde Milei se va a presentar? Seguramente muy firme después de las elecciones, o se ha presentado también mostrando los logros de su gobierno, el avance político. ¿Dónde pensás que está el lugar más importante de todos en esta pequeña gira por Estados Unidos? A ver, está bien la diferenciación que haces de las dos cosas, ¿no? Por un lado, la pata política y su posicionamiento tan fuerte, siendo Estados Unidos y Donald Trump su principal aliado internacional, que es un poco lo que vimos en el discurso de ayer en Miami, en el America Business Forum, muy cargado de política, obviamente siempre con el tema de los logros, de lo que Milei considera los logros de su gestión, y después muy envalentonado, obviamente, con lo que fue el triunfo de las elecciones, pero después la agenda de inversiones, que es algo que acá en Estados Unidos se lleva adelante bastante fuerte, sobre todo, bueno, en Washington y acá en Nueva York también. Es un trabajo, digamos, constante que hacen. Esta reunión con estos empresarios, estos directivos de compañías, obviamente que es muy importante porque, bueno, el gobierno está intentando, obviamente, atraer inversiones con el tema del RIGI, etcétera. Entonces, tiene una importancia realmente muy relevante, ¿no? Este tipo de reuniones que se hacen. Y en general son muy bien vistas, ¿no? Acá por los empresarios locales. Bueno, entiendo, ahora vamos a repasar lo que dijo ayer en el foro Milei. Quizás hoy hay alguna declaración o algo de esto, vamos a seguirlo muy de cerca, Guille.
Sí, sí, sí. Seguramente mismo el Council como la Embajada Argentina y seguramente la Cancillería a través de Pablo Quirno, que bueno, este es su primer viaje oficial, ¿no? Desde que reemplazó a Gerardo Berten al frente de la Cancillería. Seguramente haya algún tipo de comunicado. Nosotros obviamente estaremos aquí para cuando salgan, veremos si dicen algo y estaremos atentos a ello. No chiflás cualquier cosa, Guillermo. Por supuesto. Muchísimas gracias por las imágenes. Hasta ahora no había imágenes oficiales del presidente Milei ahí en Nueva York. Nosotros las tenemos, estamos viendo acá la llegada. Council of the Americas está allí en estos momentos. Quiero compartir, tenemos la suerte de tener aquí a Lucas Romero y a Matías Zurt, para analizar esto que está pasando en los Estados Unidos y cómo estamos, dónde estamos parados y cómo estamos parados. Lo que dijo Milei en relación a las inversiones ayer en el American Business Forum habló de inversiones, dijo muchas cosas, pero hay un pequeño corte que habla específicamente de esto que Guillermo Idiar nos está contando. ¿Podemos verlo? Gracias a la normalización de nuestra macroeconomía, el correcto funcionamiento del régimen de grandes inversiones, tenemos las condiciones económicas y políticas para hacerlo. No por nada, ya hemos tenido anuncios por más de 100.000 millones de dólares en el último año, de los cuales más de 50.000 ya se encuentran en distintas instancias de aprobación. Por eso, debemos seguir avanzando en este sendero, en este sentido. Sepan que a partir de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina, junto con el resto de los miembros económicamente racionales del Congreso, que por suerte cada vez son más, construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita. Bueno, ahí lo vimos muy serio, como cuando él habla en estos casos. Después vamos a mostrar cómo estuvo bailando en el ACEPAC, pero está Matías Zurt, que es economista, les dije Lucas Romero, un gran analista político, y ¿qué estás escuchando de lo que dice Milei que puede tener resultados también, ¿no? ¿O no? ¿O esto es muy de largo plazo? Conseguir lo que él dice prácticamente estaría por pasar. Hay de todo, porque recién comentaba anuncios por 100, que 50 están en distintas etapas de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares acabo de escuchar. Claro, bueno, eso es anuncios, ¿no? Anuncios, sí. Él anuncios, dice, de esos 100, ¿son buenos deseos o son anuncios? Digamos, ¿están por suceder? Bueno, de esos 100, 50 están en alguna etapa, sí, 100.000 millones. 50.000 millones, dice, están en alguna etapa de aprobación. ¿Qué es lo que está contabilizando ahí? Los proyectos que están entrando al RIGI, básicamente. ¿Los proyectos de los hidrocarburos, por ejemplo? Hidrocarburos, minería, básicamente esos dos. Y uno de siderurgia. Que nosotros ya conocemos, digamos, ¿no es una novedad o es una novedad? No, ya los conocemos. Ya los conocemos. 50.000 millones de dólares. No, él dice 50.000. Dentro del RIGI hay algunos aprobados, no llegas todavía a 50.000, pero digo, más allá de los números, quiero ir al concepto. Lo que Milei está diciendo es, hace 15 días estábamos todos viendo cómo terminaba el gobierno, si perdíamos las elecciones. El tema de discusión era el riesgo país, la caída de la bolsa y el tipo de cambio que tocaba el techo de la banda y no teníamos reservas para defenderlo y necesitábamos que venga Estados Unidos a bancarnos. Y la elección despejó el horizonte y ahora estamos hablando del Congreso más reformista de la historia, que puede arrancar el 10 de diciembre, y de un proceso de inversión a mediano y largo plazo. Yo no sé si esto va a terminar ocurriendo o no, porque hay que ir viendo cómo se envuelven los hechos, pero sí creo que lo notable es cómo cambió los temas de discusión en Argentina entre la previa electoral y la actualidad por un solo gran resultado que ni siquiera el gobierno esperaba. Y ese resultado le acomodó las expectativas del mercado, que hoy el mercado ya no está corriéndote contra los bonos, corriéndote contra las acciones y corriéndote contra el tipo de cambio. Si querés después lo hablamos, porque no fue la misma la reacción en el mercado de cambios que en bonos y en acciones. O sea, los bonos volaron, las acciones volaron, el riesgo país bajó 45%, pero el dólar bajó solo 3%. Entonces, cuando todo ese debate que teníamos hace semanas, cuando veníamos y charlábamos acá, si lo que estaba pasando en el mercado era riesgo político o era inconsistencia del programa económico, me parece que la elección demostró que la gran mayoría era riesgo político,
pero que algo de inconsistencia en el programa todavía hay, particularmente en el esquema cambiario, y por eso el tipo de cambio, no es que Milei ganó las elecciones y de 1.500 se cayó a 1.200 como estaba en marzo, por ejemplo. Se quedó en 1.470, está 30 pesos está abajo. En 1.470, ahí lo estamos viendo. O sea, lo que decís es que las expectativas mejoraron mucho en dos mercados particulares, el de bono y el de acciones, que estaban muy castigados porque era, uy, no, si vuelve a ganar el kirchnerismo no nos van a pagar los bonos, las empresas van a tener malas expectativas. Pero en cuanto a lo cambiario, como te entran muchas más variables, no es solo expectativas, sino que es cómo está la balanza comercial, cómo está la balanza de servicios, cuántos son los intereses y la deuda que tenemos que pagar en los próximos años, cuántas reservas tiene el Banco Central. 1000 veces hablamos en las reservas del Banco Central de la exigencia del Fondo Monetario y que ahora el Fondo, a través del Tesoro, estaría intentando que Argentina tome la decisión de hacerle alguna flexibilización a su esquema cambiario para intentar acumular más reservas. De hecho, algo que me parece interesante fue esta semana, el ministro Caputo, en Twitter, recomendó una columna de un economista de Estados Unidos, como diciendo, miren esto que están diciendo que bien, es por acá. Y en una parte había 2 párrafos que hablaban del esquema cambiario. Y el economista decía, Argentina no puede ir hacia una dolarización porque no tiene los dólares para dolarizar. Digo, está bueno que volvamos que el ministro de Economía vuelva a poner eso sobre la mesa. Tiene que flexibilizar su esquema de bandas, pero quizás no es el momento ahora. Entonces me parece que el gobierno ya está intentando de a poquito acomodar un poco el relato hacia una flexibilización. El relato, sí, pero en el relato actual sigue siendo Luis Caputo diciendo seguimos en el esquema de bandas. Sí, y Milei, según lo que dijo ayer, hasta 2027, como diciendo hasta la reelección, vamos a estar con el esquema de bandas, porque lo que él dice es como la banda de arriba va subiendo al 1%, casi que va a ser inexistente en algunos meses. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque va subiendo al 1 con una inflación del 2. Entonces, en términos reales, en realidad va cayendo la banda superior. Entonces, la banda superior hoy te está poniendo un límite a la posibilidad de que si el tipo de cambio tuviera por algún motivo que estar un poco más alto, hoy la banda te lo imposibilita. La banda lo que hace es regularizarlo por debajo de la inflación, ¿no? O sea, que hay gente que está demandando todavía. Exacto, excepto que la inflación, que creo que es a lo que está apuntando el gobierno, es como, bueno, y ahora que ganamos las elecciones, además vamos a terminar de derrotar a la inflación y vamos a ir a esa famosa inflación 0% en el corto plazo. Y ahí ya me empezaría a preocupar. Si el gobierno va a centrar toda su política económica a partir de ahora en conseguir cuanto antes una inflación del 0%, me parece que va a forzar demasiado la máquina y va a hacer sufrir a la economía real. Vamos a ver qué es lo que hace, pero ahora lo vamos a hablar con Lucas dónde está parado, pero antes les quiero mostrar la inflación que conocimos hoy, que es la inflación de Cava, ya que nombramos a la inflación. 2,2. Lo adelantamos, esto acaba de pasar. La inflación de octubre para la ciudad de Buenos Aires es de 2,2 y tenemos la acumulada también por ahí para verla. Habitualmente cuando mostramos, ahí está, 25,3. Ahora, habitualmente es un poquito más alta, no siempre, pero muchas veces es un poquito más alta que la inflación que después da el INDEC para el país entero. Depende de cómo esté compuesta entre servicios y bienes. La canasta de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires tiene más, le pesan más los servicios que los bienes y los alimentos. Entonces habría que ver la composición. No llegué a verlo porque estaba justo entrando al Acaba canal. de pasar, claro. Pero a nosotros nuestra medición en la consultora nos dio 2,3 a nivel nacional. A nivel nacional. Es un poco más alto que el mes anterior. 2,1 había dado el... Claro. No, 2,2. Ahí está, mirá, ¿querés verlo? Acá es lo que dice la ciudad de Buenos Aires, cómo está repartida la inflación en la ciudad, ¿ves? ¿no? Claro, fíjate, servicios ahí 3,3, 3,6 y 3,3, si no veo mal desde acá. Seguros son todos y servicios. Por eso. 3,2, que es entretenimiento, también es... Ah, gracias, está acá. ¿Y el cuidado personal? Los tres primeros componentes que suben 3,6, 3,3 y 3,2 son todos servicios. Sí, y eso exacto. pesa más en la ciudad que en el resto del país. Entonces esto podría son ser más caros, decís, acá. Representan un mayor peso en lo que la gente gasta en el mes a mes. Por ejemplo, es la gente distinto, va más... no es que son más caros, la gente va más... La gente va más al teatro seguros, en Capital va que más al teatro, en va Entre más a la Ríos. peluquería. Exactamente. Eso estás diciendo. Es así. Es así. Entonces, y fíjate que los bienes que están más a la derecha, por ejemplo, equipos de mantenimiento, alimentos, subieron 2,1, nivel general 2,2. Me parece que está más sesgado a los servicios, que han subido más que el promedio. Entonces eso podría ser un indicio de que la nacional te dé parecida a la de Capital o incluso un poquito por abajo. Correcto.
Correcto. A ver, está Lucas prestando atención a todo, pero sobre todo me interesa, nosotros tenemos las imágenes, les quiero volver a mostrar las imágenes de la llegada de Milei, porque la tuvimos antes que nadie, gracias a Guillermo Idiar, al corresponsal de La Nación, y tenemos un montón de cortes de cosas que ha dicho. Y vamos a mostrar el del riesgo Cuca ahora, porque él sigue hablando del riesgo Cuca, pero de lo que estamos hablando, quiero saber dónde se para el presidente ahora y cuánto de lo que está hablando, a tu criterio, puede suceder, porque la sensación es, tiene cada vez más herramientas para lograr lo que quiere, ¿no? Sí, a ver, retomo algo de las cosas que decía Matías, porque el presidente habla de riesgo Cuca, Matías habla de riesgo político. Yo creo que todas las circunstancias que se generó previa a la elección y todas las dudas y las incertidumbres que había, tenían que ver con algo que es mucho más estructural, que es en qué medida la sociedad sigue apoyando el rumbo económico. Claro. Que lo que el mercado quiere saber es, está bien, estoy de acuerdo hacia dónde está yendo este presidente, pero necesito saber si la gente apoya, porque si la gente no apoya, el rumbo no se sostiene. Entonces, un poco la incertidumbre era esa y venía mal predispuesta la expectativa por el resultado en Provincia de Buenos Aires. Claro. Que había dado a interpretar que eso podía ser un síntoma de que la sociedad no estaba apoyando el rumbo y que podía enviar una señal distinta a la que finalmente ocurrió. Entonces, yo creo que lo que el resultado produjo, independientemente de que mejoró notablemente las condiciones objetivas para tomar decisiones, esto es lo que naturalmente digamos, intentó transmitir Milei ayer en Miami, ahí en el American Business Forum, es decir, vamos a tener más capacidad de avanzar con reformas. El otro aspecto, que es el más simbólico, es un resultado que envía una señal, sobre todo hacia los mercados, que miran la Argentina como una opción de inversión, y bueno, la sociedad sigue apoyando este rumbo. Ahora, yo ahí también diría, a ver, y no para contradecirme, pero sino para entender el resultado, yo creo que es un resultado de una sociedad que decide revalidar o reafirmar el rumbo, pero en un contexto donde también la sociedad no parece estar del todo satisfecha, ¿no? El gobierno tuvo una primera etapa en donde se encargó de ordenar la macroeconomía, que era necesario, era insoslayable, no había otra cosa que hacer que ordenar la macroeconomía, pero todavía no se ve reflejado en la vida cotidiana, en el metro cuadrado de la gente, en la percepción ciudadana, que esa mejora macroeconómica produjo mejora microeconómica o mejora de su calidad de vida, de su bienestar. Y eso sigue estando y creo que es el desafío de la segunda mitad de mandato. Por eso creo que las inversiones son importantes, porque bueno, la macroeconomía ordenada por sí sola no va a producir satisfacción si la gente no ve mejor calidad en el empleo, mejora en el ingreso y sobre todo que perciba que su calidad de vida y su poder adquisitivo mejora. ¿Estás de acuerdo? Sí, comparto totalmente. Sumaría una cosa a la, no digo gravedad del diagnóstico, pero a que todavía tenemos que estar como con pie de plomo de que hay desafíos por delante. La estabilización macroeconómica, si la pensamos en términos fiscales y de inflación, uno es muy evidente. Pasamos de un déficit grande a no tener déficit y de una inflación de 12 puntos mensuales a una de 2, 2,2. Pero eso no es toda la macroeconomía. Faltan algunas cositas todavía. Cuando hablamos del balance del Banco Central, de las reservas, del tipo de cambio, eso también es parte de la macroeconomía que todavía quizás no está del todo resuelto. Entonces, sobre lo que dice Lucas, que la gente entendió que había que estabilizar la macro y ahora quiere los resultados micro, lo primero que digo es, ojo que todavía a la macro algo le falta. Espera un minutito. Quiero compartir algo más que dijo Milei y es justamente esto que él interpreta o decide comunicar sobre el riesgo Cuca sostenidamente. Mira, lo dijo ayer en el Business Forum. El riesgo político no afecta solamente al financiamiento del Estado, sino al crédito de toda la economía. La locura kirchnerista hace que todas las empresas paguen más caro el financiamiento, que tomen menos gente, que hagan menos obras y que se pueda vender menos a crédito. Muchos querían que resolviéramos un problema de riesgo estructural con política monetaria. Querían que inyectáramos pesos para solucionar un problema de confianza y caía en la demanda de dinero. Pero entendiendo que esto solo hubiera agravado el problema, sostuvimos el esquema monetario. Argentina por fin le dijo que no a esta locura, que tanto nos ha costado a lo largo del tiempo. La convergencia de la riqueza argentina hacia los niveles del resto del mundo desarrollado será fenomenal. Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente.
Bueno, a ver, me parece importante e interesante reconocer que la gente no quería ir para atrás, no lo quería, lo llama riesgo Cuca, podemos llamarlo de otra manera si queremos, pero la gente no quería ir para atrás y tampoco enfrente hay nada interesante, ¿no? Enfrente del gobierno como para... este es un punto que entiendo que a Milei lo posiciona muy bien. Sí, y incluso trae aparejada las advertencias, ¿no? Porque al resultado hay que saber interpretarlo, entenderlo. Nosotros intentamos hacer un esfuerzo de eso, hicimos algún trabajo este fin de semana tratando de entender un poco las motivaciones y las razones del voto, y lo que encontramos es, un poco para sintetizarlo, ¿no? 2/3 partes del voto de la Libertad Avanza es un voto de apoyo a algo que creen, que comparten, con lo que simpatizan. Los cambios, digamos, todos los cambios. Lo que sería el voto identitario. El que está de acuerdo con todo lo que dice el presidente, con el rumbo que le da a su gobierno. Sobre todo el rumbo económico. 2/3 partes. 2/3 partes. El otro tercio, que está haciendo un redondeo, se divide entre los que apoyan esencialmente por el rumbo económico, la mayor parte de este segundo tercio. Yo te diría del 40% traducido son 7 puntos, son gente que dice yo apoyo pero porque apoyo el rumbo económico, el resto no sé. Y hubo un 5 o 6% que apoyó porque no quería una crisis económica después del resultado o porque no quería que gane el peronismo. Es decir, todavía hay un componente que no es un componente de plena satisfacción con lo que está recibiendo como respuesta, sino de che, creo que el rumbo económico es este, no me gusta lo alternativo y la verdad no tengo ganas de que me compliquen la vida. Pero si espera, estás hablando de un porcentaje muy bajo, de un 5% y un 7%. Sí, pero le da la forma final a un resultado que termina siendo leído bajo esa perspectiva, porque el gobierno sacaba 32-33% de los votos si retiramos esto y el resultado hubiera sido leído muy diferentemente de cómo se está leyendo. Entiendo lo que decís. Decís, hay un porcentaje que no es tan grande, pero que es lábil, podemos decir, que es más, digamos, aleatorio de gente que no está votando porque está en todo de acuerdo y va votando depende. Es el que le dio la forma final que luce. Sin ese tercio, obviamente el gobierno hubiera estado en un escenario muy distinto, pero sin ese tercio no se le hubiera dado esta forma final. Entonces lo que quiero decir es, creo que el presidente debe advertir esto. Pero no les habla a ellos. No, claro, por eso. El presidente sigue hablando a los mismos 2 tercios. Porque además, previo a la elección, tuvimos un Milei, post elecciones en la provincia de Buenos Aires, que empoderó a francos, nombró a un ministro del Interior, dijo que iba a dialogar, se reunió 2 veces con Mauricio Macri, mostró una apertura, dijo voy a ver el gabinete que tengo que tener para la segunda mitad. O sea, un Milei dialoguista, un Milei más conciliador, que fue el que efectivamente produjo ese resultado. Entonces me parece que ahí la advertencia para el gobierno es, bueno, debería interpretar el resultado con todos estos matices, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque, a ver, por un lado es así, pero por el otro es un momento de empoderamiento. A mí me gusta mucho ser la contraria de lo que dicen. Y me parece que es un momento de empoderamiento, donde él puede ahora, sabe que enfrente no hay nada interesante, que hay un porcentaje de gente que tiene miedo a volver atrás. Tiene números que lo están acompañando. Los rescates de Estados Unidos funcionaron. Digo, tiene un montón de herramientas. Yo creo que sí, creo que sí. Ahora, retomando lo que había quedado colgado de lo anterior, con todas esas herramientas, no esperemos que la microeconomía y que la economía del día a día de la gente pueda salir disparada. Claro. O sea, y acá me parece que tenemos, no hay que inventar nada. Miremos los países en general del mundo. ¿Qué país sale creciendo al 10% anual y con el salario, el poder adquisitivo de la gente levantando 10 o 20 puntos por año? Ninguno. Cuando Argentina quiso hacer eso, lo hizo con controles de precios, atrasando tarifas, subsidiándole el gasto a la gente. Y el gobierno no va a ir por ahí. El gobierno va a ir por la recuperación del empleo y del poder adquisitivo consistente en términos económicos. Y la consistencia en términos económicos es lenta. Nos vamos a recuperar al 2-3% por año. Si hacemos todo bien, al 4-5%. Porque me queda lo que acaba de decir Lucas. Dice, hay un porcentaje que no va a ciegas a votarlo, que digamos, y Milei está trabajando para el otro porcentaje. Bueno, pero si a ese porcentaje, creo yo, si el gobierno logra mostrarle un avance, aunque sea lento, y explicarle que para que las cosas duren, hay que crecer despacio, porque hay que invertir, porque hay que reponer la infraestructura que se va deteriorando, porque hay que levantar la productividad que en Argentina cae desde hace 20 años. El tema, lo que Milei debería evitar es que a la gente que no lo votó convencido tener una nueva frustración, porque ahí me parece que lo volvería a perder. Pero si les puede mostrar que hay un progreso, pero lento, porque para que dure tiene que ser lento,
es como la posibilidad de destrabar esta historia quebrada de Argentina que crece de repente, se contrae durante muchos años, vuelve a crecer y así. Entiendo que es una decisión que implicaría, por ejemplo, algo en relación al salario o en relación a la actividad que se empiece a notar. Exactamente, pero ahí la pregunta es, esos son tus objetivos. Vos crees que se note en la actividad, crees que se note en el salario, pero el gobierno no tiene herramientas directas. Claro. Con este botón le levanto el salario a la gente. No existe. O sí existe, pero son botones que se rompen si los usás. ¿Qué hay que hacer? Y hay que hacer la reforma laboral para que haya más demanda de empleo y por lo tanto los salarios por presión de demanda suban. Una reforma tributaria para que... María Álvaro, te va a subir el poder adquisitivo cuando vos vayas al supermercado y las cosas estén más baratas porque hay menos impuestos adentro de cada cosa. Claro. Y eso seguramente haya que hacerlo gradual. Yo no me imagino al gobierno llevando una reforma tributaria el 1 de enero en sesiones extraordinarias que elimina 5 puntos del PBI de impuestos de un día para el otro, porque si no vamos a volver a tener déficit. Yo me imagino que va a ser una reforma tributaria al estilo de la de Macri, 2017, que era muy potente, pero que se iba llevando a cabo a lo largo de 4 o 5 años. El problema de esa reforma fue que en el medio cayó Alberto Fernández y suspendió todo. Pero si la hubiéramos mantenido, hoy tendremos 5 puntos menos de impuestos claro. sobre el PBI. Pero hay que mantenerla en el tiempo y se ven los resultados a mediano plazo, no se ven a corto plazo. Eso es lo que estás diciendo. Y en el mientras tanto, de como está parado Milei, nunca sabemos cuánto va a negociar, porque esta es la verdad. Hasta ahora no es un gran negociador. Le gusta quedarse en la de él y no le va mal quedándose en la de él, pero tiene que negociar para sacar las reformas. Sí, a ver, uno podría haber interpretado como correcta la decisión de mostrar inflexibilidad frente al diálogo, frente a la negociación en la primera etapa, porque era la etapa donde había que hacer cosas muy difíciles. Y es muy difícil ponerse a consensuar la distribución de pérdidas, ¿no? Entonces, hasta uno podría decir, bueno, quizás fue inteligente esa posición, sobre todo para un gobierno que estaba en condiciones hiperminoritarias. Claro. ¿No? Si Milei se sentaba en una mesa a negociar, su posición de debilidad objetiva que tenía al comienzo del ciclo, quizás lo iban hasta incluso a complicar para alcanzar los objetivos que tenía. Ahora viene otra etapa, quizás, y un poco reforzando también lo que dice Matías, yo creo que, digamos, si el gobierno quiere ir por la buena senda para producir buenos resultados económicos, eso va a requerir mucha inversión, por lo tanto, las reformas se vuelven muy importantes. Y hablar de reformas es hablar de decisiones. Sí. Y las decisiones en los regímenes políticos modernos se toman bajo el principio de la mayoría. Y Milei sigue sin tener mayoría. Okay. Necesita todavía construir mayoría, por lo tanto, por eso estamos poniendo el foco en, bueno, cómo va a ser el desempeño de este nuevo Ministerio del Interior, ahora con Diego Santilli a la cabeza, si eso va a producir que es el único que estamos viendo que es un negociador, digamos, ¿no? Así como teníamos antes a Guillermo Francos en el gobierno, el único que sabemos, conocemos, que es una persona que se sienta con distintos interlocutores, porque el resto se fue cerrando, está Dorni, digamos, en un cargo más importante. Cerrando, digo, sobre su propia gente. Bueno, es consecuencia del resultado, porque efectivamente al ser un resultado, yo creo que el resultado tiene dos valores. El valor objetivo que uno puede asignarle por ser el resultado que es, pero también el valor adicional que tuvo la sorpresa, porque la expectativa era que el gobierno iba a estar muy por debajo de esto. Claro. Y eso hace valorar mucho más. Y eso suma. Lo llevó al gobierno a tener esta reacción que en vez de abrir el gabinete parece haberlo cerrado, ¿no? Parece haberse dedicado más a reordenar internamente el funcionamiento del gabinete que a mejorar el funcionamiento externo del gabinete. Aún así, hay elementos para pensar, y esto es el nombramiento de Santilli, igual estaba Franco, pero el nombramiento de Santilli de alguien que tiene la gimnasia para el diálogo. Eso digo, claro. Que es necesaria para que efectivamente el diálogo produzca los resultados que se desean. Así que veremos, porque ahora el gobierno tiene el presupuesto de por medio, que parece estar encaminado para la sanción después del 10 de diciembre, pero no se acaban ahí las decisiones, todavía hay muchas más por tomar, está la posibilidad de avanzar en actualizaciones de legislación laboral, está la posibilidad de, esto que decías Matías, de reformar el régimen impositivo y agregarle más competitividad a la economía por la vía de baja de impuestos. Son pero todas hay que conversar, ¿no, harán... Matías? Lo quiero sumar a Matías también a este momento, porque la cuestión es esa, nuestra intriga básicamente es esta, no dónde está parado o qué ha ganado en este tiempo, que más o menos está claro, sino
si esa posibilidad de conversar va a ser real y lo que piden los gobernadores, por ejemplo, lo va a dar, ¿no? Y a mí, digo, lo de conversar me parece importante, tanto para que salgan las reformas, porque como decía Lucas, están mucho mejor en el Congreso, pero no tienen los 129 diputados ni los senadores que necesitas para tener quórum propio, pero también en una visión más de largo plazo. Estábamos hablando de 100.000 millones de dólares de inversiones. Dimensionen eso, son 30, 20 puntos del PIB de Argentina. Una enormidad. Entonces, para que eso realmente se ejecute, esa conversación tiene que ocurrir no solo para que salga la ley, sino para que el inversor entienda que el consenso político está cambiando y que si hay otros actores políticos metidos en las reformas de Milei, quizás si alguno de esos es al que le toca gobernar en el 27 o en el 31, no va a llevar todo para atrás. Que fue un poco lo que pasó con algunas reformas, como te decía. Por eso es esencial que tampoco te lo garantiza. Hemos visto en Argentina diputados votando una ley y a los 2 días, bueno, a los 2 años, porque cambió el gobierno, bajando la misma ley. Digo, entonces, lamentablemente... No te garantiza el sostenimiento. No te garantiza, pero creo que tenés un poquito más de expectativa que si una reforma termina saliendo por un voto, porque todo el que no está cercano a Milei votó en contra. Entonces decís, che, bueno, pero esa gente algún día, hasta por casualidad, va a volver a gobernar. Entonces, y eso ya ni siquiera es que se lo demando a Milei, porque ¿qué va a hacer Milei? No puede cambiar la forma de pensar del resto de la oposición. Pero estaría bueno, viste que ahora está apareciendo como esta especie de autocrítica dentro del peronismo, de che, ¿qué pasa? Que cada vez que parece que podemos ganar una elección, los mercados se asustan y eso rompe la economía. Bueno, ojalá que sea una autocrítica de verdad y que se den cuenta qué es lo que pasa y que cambien. ¿Querés agregar algo más antes de despedirnos de la pausa? Creo que esto que dice Matías... digamos, un poco, y esto hay que reconocerle obviamente el éxito al presidente, de haber instalado mejores condiciones para que la política argentina tenga un consenso sobre un aspecto básico del funcionamiento de la economía, que es la responsabilidad fiscal. Ni siquiera diría no tener déficit, porque yo creo que la Argentina lamentablemente por muchos años va a tener que demostrar que no tiene déficit, pero ser responsable fiscalmente. Y esto creo que podría ser el aprendizaje de los años anteriores, ¿no? De aprender que finalmente todos los actores tienen que ponerse de acuerdo, al menos en eso, y eso va a ser beneficioso para las perspectivas económicas. Yo agregaría algo más. Me parece que nadie se puede parar hacia el futuro de ninguna fuerza sin decir voy con inflación hacia la baja, además del orden fiscal. Creo que son dos cuestiones que ya están instaladas como que son importantísimas para los argentinos, ¿no? Sí. Absolutamente. ¿Están de acuerdo? Sí, de hecho. O sea, no es solamente la organización fiscal, también es la inflación. Sí, de hecho había habido alguna idea de que, bueno, los argentinos toleramos inflación si nos permite igual consumir. Exacto. Bueno, quedó demostrado que la inflación también se transforma a la larga en un problema también para resolver. Un placer hablar con ustedes dos siempre, de verdad. Gracias, Laura. Un poquito para mí. Comparto con ustedes un consejo. Sancor Salud impulsa nuevas especialidades. La buena